También hablando de temas importantes que publicamos el fin de semana en La Voz, hay una nota de Ari Garbovesky sobre Dioxités. Ari está aquí con nosotros especialmente porque es un tema que le vamos a prestar mucha atención. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Hola Mariano, Virginia, Dani, Germán. ¿Cómo andan? Bueno, decíamos fuera del micrófono, Dioxités, el tema que en eternum, digamos, en Córdoba. Sí, es uno de esos temas que Córdoba cíclicamente, a los que cíclicamente regresa. Exacto. Esos granitos de Córdoba que nunca resuelve. Bueno, y puntualmente ahora, ¿cuál es la noticia? ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucede periódicamente, se vence una habilitación provisoria de Dioxitec. Dioxitec está, si quieren repasamos placas. Vamos repasando la placa porque es complejo de entender y tiene muchos años esto. A ver, Dioxitec empieza a producir en Córdoba en el año 1983. Ya en 1985 quedó fuera de norma, porque el Consejo Deliberante de Córdoba cambió la ordenanza de uso del suelo y determinó que esa actividad no se podía hacer en el radio urbano capitalino. Desde el 85 en adelante está fuera de regla. Bien. Estamos hablando de Dioxitec para los que no conocen. Ahí. Dioxitec produce un material que es clave para la producción de energía nuclear, que es el combustible de las centrales nucleares. En Argentina hay 3 centrales nucleares. 2 son Atucha 1, Atucha 2, que funcionan en Lima, que es un pueblo de Buenos Aires, una ciudad de Buenos Aires, y nuestra central nuclear de Embalse. Son las 3 centrales que concentran la producción de energía nuclear. Para funcionar necesitan un combustible muy específico, que es el que se elabora en Dioxitec, que es el dióxido de uranio de pureza nuclear. Es decir, se trata el uranio, el mineral, de una manera tal que genera el combustible que se necesita para producir la energía nuclear. Todo eso ocurre en esta planta que está ubicada en un poco más de una manzana, un poquito más incluso, en Alta Córdoba. Bueno, una parte linda con Alta Córdoba y otra parte linda con un barrio popular muy, muy habitado en Córdoba, también muy histórico, que es Villa Nailo. Claro. Entonces, está ubicado allí. ¿Qué es lo que hace Dioxitec? Produce esto, y para producir estos materiales no solo involucra la utilización de uranio, de un material radiactivo, sino que para la producción necesita acumular una serie de materiales potencialmente inflamables. Esas otras razones por las cuales se creyó en el momento de sancionar esa ordenanza que no era conveniente que esté en un radio urbano densamente poblado. Suena lógico, ¿no? Sí, suena lógico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahora? Vamos al historial que parece interesante para llegar al momento de ahora. Una línea de tiempo. Decíamos, quedó fuera de normativa prácticamente desde el momento que empezó a funcionar. Sí. Ya en el año 2012... se empezó a hablar del traslado a Formosa. Formosa todavía no terminó de construirse. La planta de Formosa, en donde se iba... Antes hubo muchas idas y vueltas. tanto. Pero antes hubo muchas idas y vueltas, que iba a ir a otro lugar, que iba a ir a Mendoza en un momento. Bueno, todo eso no ocurrió. Ya en el año 2012 se había acordado una prórroga con la promesa del traslado a Formosa. Ari, un tema importante que se da por sentado, los que conocen el tema, pero por ahí puede ser que gente... Esto depende del Estado Nacional. Por supuesto, sí. El Dioxitec es una empresa de capital mayoritario estatal. Pero es una empresa, no es un organismo, no es una dirección, no es una secretaría. Es una empresa. Antes de avanzar en la línea de tiempo, también es muy notable que la problemática de Dioxitec y la problemática ambiental en las ciudades no existía como tema ni como reacción ni como demanda de los vecinos en los 80, y creo que los cordobeses tomamos conciencia de Dioxitec por la figura de Raúl Montenegro, cuando era funcionario de Rubén Martí, y hubo un episodio en que no dejaban ingresar los camiones que traían el uranio a la planta, y fue muy polémico. Creo que intervino hasta el ejército en ese momento. La verdad que hay muy pocos antecedentes de investigaciones sobre impactos de Dioxitec,
y casi que lo único que podemos rescatar de la historia, un estudio ya histórico, es justamente de Raúl Montenegro, ¿no? Hay muy poco investigado. Eso lo vamos a tratar en próximas ediciones. Bueno, seguimos con la línea histórica, porque en el año 2014 fue clausurada Dioxitec. De todas maneras, esa clausura dejó sin operación a la planta por un tiempo, pero luego nuevamente se acordó una prórroga con una promesa de nuevo de un traslado definitivo a Formosa. En Formosa hubo problemas, también se paralizó durante un tiempo la obra por reclamos ambientales y reclamos vecinales, había sido fuertemente impulsada. Pero nadie quiere tener esto cerca, digamos. Bueno, en Formosa estaba ubicado fuera del radio urbano, tenía unas características y además era una planta mucho más moderna, con formas constructivas de seguridad muy superiores a la que tiene la planta de Córdoba. Con lo cual había otras garantías para funcionar allí. De todas maneras, hubo oposición. Esa oposición recién se zanjó hace un par de años con un fallo de la Corte que dijo no hay ningún problema para seguir avanzando en esa construcción, ¿no? Bueno, se firma la última prórroga cuando en el año 2022. Fue curioso, fue que la negociación de esa prórroga tuvo más que ver con más que revisar si las condiciones eran óptimas de funcionamiento, fue casi como un convenio público-privado, porque la municipalidad le pidió 2.000 luces LEDs leí en tu nota eso para otorgarle la prórroga. Me sonó. Fue transaccional, digamos. Me sonó muy. No recordaba eso, la verdad que creo, no sé si estaba contado, pero que a cambio de 2.000 luces LED. Te habilitan un tramo más para que vos hagas algo que la ley a mí me da impide. Muy esperando el carroza, muchos tres empanadas, ¿no? La verdad fue una cosita, una cosa muy pequeña. Bueno, eso se da y 2.000 LED, estamos hablando de... Sí, para la ciudad de Córdoba es un montón. ¿Qué más? Vence en diciembre. Ahora, del 2025 venció. Venció la última prórroga. En septiembre hubo una reunión en el juzgado que, de nuevo, esto es una causa tan grande y tanto tiempo que ya hace muchos años que hay una causa en el juzgado que tiene a cargo el Miguel Hugo Bacanar Baja, en el que se van generando estos espacios de conversación y de negociación. En septiembre hubo uno, y en esa reunión, ya en septiembre, un representante de Dioxitec planteó que necesitaban 8 años más en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, para amortizar una serie de inversiones y terminar de calzar el modelo de negocios que justificaría el traslado y la producción, culminar la obra y hacer operativa la nueva central de producción de dióxido de uranio en Formosa. Esa es la situación actual. A ver, ¿qué plantea el municipio? Creo que eso lo traemos en la próxima placa. El municipio plantea, bueno, ok, vamos a acceder, pero que sea la última. Es un poco rara la posición. Que sea la última vez. Que sea la última vez. Y sí, porque además estamos planteando 8 años. Si vemos la línea histórica, Dioxitec ya prometió en el año 2012 que se iba. Claro. Bueno, estamos en el 2026. Estamos en el 2020 y pico. Estamos en el 2034, en el vencimiento. Claro. Muy posiblemente el secretario de Ambiente municipal sea otro ya en ese momento. Es imposible, sí o sí tiene que ser realizado dentro del territorio combustible para las centrales. Sí, bueno, la otra alternativa es importarlo, ¿no? Se entiende que es muy estratégico ese recurso para depender. Sí, es un recurso estratégico, es un recurso estratégico importante para la producción de energía nuclear. Cada vez más es relevante dentro del mapa de producción energético. Y además, la producción nuclear, hay que decirlo, está revalorizada en los últimos años a partir de un cálculo que vienen haciendo distintas organizaciones, incluso algunas ambientales, de que la transición para abandonar los combustibles fósiles al ritmo que necesita la crisis climática
no va a ser suficiente con la producción de algunas energías alternativas limpias como la eólica o la solar. Y en ese marco, la producción nuclear ofrece una velocidad mayor de reemplazo de combustibles fósiles. Ahora bien, eso se tiene que hacer, por supuesto, en condiciones de extremo cuidado y seguridad. Se trata de una producción de alto riesgo. Bueno, ¿no? recordemos, después seguimos con las placas, que no hace mucho tiempo, hace un par de años, hubo una explosión, una química, ¿sí? En Alta Córdoba, Sí, claro. ubicada a unos 500 metros Estaba aproximadamente. en la primera placa estaba. Está a 500 metros la química Raponi. Exacto. Bueno, si uno hace un cálculo muy rápido, solamente, sin considerar el material radiactivo, solamente las sustancias, los materiales potencialmente inflamables que se utilizan para el proceso de producción y que están estoqueados de manera permanente en la planta, son 10 veces una química Claro. Raponi. Y había otro tema que se discutió durante mucho tiempo, que eran los residuos de la operación de la planta y una cantidad de material radiactivo que alguna vez se enterró y que continúa enterrado ahí. Sí, entiendo. eso continúa ahí, es el famoso chichón. Exacto. El famoso chichón son 57.000 toneladas que se encuentran allí tratadas, bueno, según quien lo cuente, tratadas o controladas de una manera que tiene baja peligrosidad. Y otros dicen, bueno, deficitariamente tratadas, sin tener, por ejemplo, membranas seguras para que no permee hacia las napas y un montón de otras cosas que también son propias de cambios tecnológicos. Esto está enterrado desde el año 80 y pico. No existía ni siquiera la tecnología de membranas que existe hoy, ¿no? Pensémoslo también en que estos problemas que llevan mucho tiempo también acarrean malas soluciones producto de la mala tecnología que existía en el momento en que se tomaron esas decisiones. Claro. Dioxitec está en este momento además en un lugar central, y vamos ahí también para ponerlo en el contexto, en el central, en una intención del gobierno nacional de avanzar en un plan estratégico nuclear para la Argentina. Si bien su principal ideólogo cayó en desgracia, que es Demian Raider. Acaba de irse. Claro. Parecía que habían descubierto la energía atómica en un momento. Él hace una gran presentación del plan nuclear argentino. En el plan nuclear argentino, bueno, incluso... Y lo terminaron sacando porque dos amigos que puso habrían hecho una licitación con precios elevados en limpieza, digamos, dentro de las centrales nucleares. Sí, además tenía una deuda de más de $800 millones. O sea, no, 800 millones de pesos. Bueno, Demian Raider cae en desgracia y la figura que surge en su reemplazo político es justamente quien era el presidente de Dioxitec hasta diciembre. Ah, mira vos. Un joven de 31 años que se llama Federico Ramos Napoli, cuyo antecedente laboral anterior, inmediato, era haber trabajado como asesor en la redacción de algunos discursos y de algunas piezas comunicacionales a Karina Milei. Federico Ramos Napoli asciende de Dioxitec a la Secretaría de Asuntos Nucleares, también creada en diciembre, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Y quien era su segundo en Dioxitec es el actual reemplazo de Demian Raider en NASA, que es la empresa que controla las centrales nucleares. Es decir, estamos hablando de un tema que en este momento tiene una enorme centralidad para el gobierno nacional y que curiosamente sus dos últimos presidentes están en los lugares estratégicos más importantes que tiene este tema en el país. ¿Cuándo tiene que, no sé si ya respondió, o cuándo se va a firmar y se va a dejar constancia legal? Porque hoy está fuera de norma, digamos. Bueno, hay una audiencia prevista para este jueves, para pero justamente por el recambio de autoridades que tuvo accidentalmente Dioxitec, porque Raider salió hace unas horas y Campos, que Juan Martín Campos, que era el presidente de Dioxitec, tuvo que asumir NASA, han pedido una prórroga. Hay que ver si se da o no se da, porque lo cierto es que está operando fuera de norma, fuera de habilitación. Pero los cordobeses deberíamos ir acostumbrándonos que por lo menos los de Alta Córdoba van a tener que convivir al menos 8 años más con Dioxitec. Bueno, la voluntad del municipio es esa. En líneas generales el juez viene convalidando los acuerdos, pero este es un plazo mucho mayor al de las prórrogas de las que venía hablando la empresa. Hay que ver si el juez convalida los 8 años que está planteando Dioxitec.
Ari, gracias por el informe y bueno, seguramente te tendremos acá durante los próximos días siguiendo cómo sigue toda esta historia. Bueno, muy interesante. Sí, no hay que soltarlo al tema y bueno, como viene ocurriendo en Córdoba, seguramente vamos a hablar bastante tiempo más de Dioxitec. Así es.